Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor, sí se escucha. Muy bien, compañeros. Pues vamos a entrar con la clase. Como siempre voy a comentar que lo que vimos en la clase pasada, vimos el tema de polarización, factores previos por polarización. Y el día de hoy vamos a ver el tema de ganancia directiva, directividad y eficiencia de la materia. Si nos da tiempo, vamos a ver el tema 2.4, que es ecuaciones de transmisión de Friis. Solamente para recordarles, esta semana, en teoría, si hubiera compañeros que estuvieran presentándose de manera presencial a clases, que serían, me parece que la letra A hasta la letra, me parece que era la K o la L, no me acuerdo. Estos compañeros pues no se van a ver afectados, de tal manera que la próxima semana a estos compañeros que no pudieran haber atendido, pues, estaría repitiendo las clases la semana entrante. Por lo que básicamente, si hubiera casos así, no me han todavía identificado alguno, pedí de favor que me identificaran lo antes posible quienes estaban en esa condición. Les pedí que por favor me avisaran para poder hacer los ajustes correspondientes. ¿A qué me refiero con esos ajustes? Pues básicamente el día de hoy terminaríamos de ver los temas hasta donde va a corresponder este primer parcial, y la semana entrante volvería a repetir los temas de esta semana. Entonces, para los compañeros que no hayan podido asistir de manera en línea, que hayan tenido que ir de manera presencial. Entonces, bueno, voy a estar ahí atento a sus correos para que me avisen si fuese el caso. No sé si tuvieran por ahí un chat de WhatsApp del grupo para que por favor me ayudaran a mencionar esto. Y que por favor me avisaran lo antes posible sobre esta condición de que tengan que ir de manera presencial a las clases. Bueno, sobre todo para otras clases, no para la mía. La mía, como saben, la voy a seguir dando en línea estas 2 semanas, pero si han tenido que ir de manera presencial por otras clases, que me avisen. Bueno, ok. Entonces, pues vamos a continuar con los temas de hoy. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver varios temas. Vamos a ver directividad, eficiencia, ganancia, y si nos da tiempo, el tema de ecuaciones de transmisión de Friis. Déjenme aquí con mis rayones. Mucho de lo que vamos a ver el día de hoy, pues por supuesto ya lo habíamos visto antes en los ejemplos de las antenas de alambre recto, particularmente el tema de directividad y particularmente los temas de potencia, ¿no? Tal vez los temas nuevos será el tema de ganancia y las eficiencias. Y sobre todo, pues las aplicaciones. En este caso, pues las aplicaciones ya corresponderán sobre los sistemas de comunicación con antena transmisora y antena receptora. Entonces va a ser una clase relativamente rápida el día de hoy porque ya vimos mucho de esto. Entonces vayamos para poder explicar todo esto. Bueno, directividad. Este tema de la directividad, pues ya lo vimos en clases previas. Vamos a hacer un pequeño repaso, solamente porque ya lo habíamos visto de esta manera. Identificamos que la directividad, particularmente la directividad en la máxima dirección de radiación, pues no es más que la relación de la intensidad de radiación, watts sobre ángulo sólido, sobre la potencia radiada multiplicado por 4 veces pi. Esto es la directividad máxima. Bueno,
Resulta que este término o tema de la directividad antes de 1983 era conocida como ganancia directiva. Y digo antes del 83 porque una norma internacional, una norma del IEEE, no una norma internacional, sino es una norma del IEEE, lo definía así, lo conocía como ganancia directiva. Bueno, y este término pues ya no está en uso, es decir, este término de ganancia directiva ya está en desuso, ya no es reconocido, y actualmente se define únicamente como directividad y básicamente es la intensidad de radiación en una dirección dada sobre la intensidad de radiación promedio en toda dirección. ¿Qué es eso? Pues esta ecuación que vemos aquí, ¿no? Entonces la directividad de manera general es eso, es la intensidad de radiación promedio en toda dirección, ¿no? Es esta U, esta intensidad de radiación promedio en toda dirección, respecto de la de máxima radiación, que será esta UO, que será la intensidad de radiación en la dirección de máxima radiación. O básicamente este cociente que vemos aquí de 4pi sobre la potencia radiada. Y esta ecuación de 4pi sobre la potencia radiada atiende a lo siguiente. La definición básica de la directividad dice que es la intensidad de radiación promedio, es decir, esta U, ¿no? En toda dirección. Entonces, esto que vemos aquí, este 4 veces pi, básicamente va a corresponder a la de un radiador isotrópico. De tal manera que si se acuerdan cuando veíamos los patrones de radiación, voy a regresar un poquito a ese tema, los patrones de radiación para radiadores isotrópicos básicamente es una esfera que radia de igual manera en todas direcciones. Entonces se va a utilizar este concepto ideal como un radiador que radia de igual manera en todas direcciones para determinar las ecuaciones generales de directividad, que es en este caso. Entonces, para esta ecuación que estoy mostrando ahí, esta potencia o esta intensidad de radiación promedio en toda dirección, pues va a corresponder para el caso de un radiador isotrópico. Por supuesto, podríamos utilizar esta ecuación para cualquier otro tipo de antena, como antena de referencia. Sin embargo, esta ecuación proviene de una antena de referencia conocida como un radiador isotrópico. Bueno, ahora, dice, si no se especifica dirección, se considera entonces la dirección de máxima radiación y esta se conoce como directividad máxima, ¿no? Y esta directividad máxima, pues no es más que el parámetro que ya habíamos trabajado anteriormente como DCR. No es más que el cociente entre la intensidad de radiación y la dirección de máxima radiación entre U0, que no es más que 4pi por un max sobre la potencia radial. Bueno, habrá que recordar que la intensidad de radiación, estos términos de U, básicamente nos está relacionando watts sobre ángulo sólido, es decir, watts sobre Starling. Ya les había platicado las clases pasadas que estos tres parámetros principales de potencia de las antenas, es decir, la densidad de potencia, ya sea instantánea o promedio en el tiempo, o intensidad de radiación, que es esta intensidad de radiación en un ángulo sólido, o la potencia radiada, las tres significan cosas diferentes, ¿no? La densidad, pues básicamente son watts sobre un área determinada, ¿no? Watts sobre metro cuadrado. Pues nos va a determinar la cantidad de watts en una área en particular del patrón de radiación de la antena. Entonces, en una superficie de la antena, regularmente en la dirección de máxima radiación, se puede determinar justamente la potencia en esa área específica de 1 metro cuadrado. Cómo es que se está comportando la intensidad de radiación.
La directividad es una medición similar, solamente que en vez de que sea en un área, lo estamos midiendo en un ángulo sólido. Y ese ángulo sólido es un estadio. También lo platiqué en la clase pasada, ¿no? En tanto que la potencia es la integral, es decir, la cantidad de líneas que traspasa, por ejemplo, a esa densidad de potencia, ¿no? Y por eso es una integral de superficie que nos va a determinar la cantidad de watts que va a estar radiando la antena, conocida particularmente como esta potencia total radiada, ¿no? Y regularmente es la que nos interesa porque esta potencia total radiada la podemos relacionar con la resistencia de radiación, a su vez la resistencia de radiación con la impedancia de entrada de la antena y pues con otros parámetros, ¿no? Bueno, esta directividad pues sale ¿de dónde? Sale de la densidad de potencia de radiación, ¿no? Que estará en watts sobre metro cuadrado. Por otro lado, la intensidad de radiación, esta U, pues no es más que el producto de la densidad de potencia, en este caso densidad de potencia radiada, por la distancia al punto de observación, por ahí está R, en este caso al cuadrado. Y de tal manera que esta ecuación general que vemos aquí, la podemos aplicar para cualquier antena. Y la hemos venido utilizando consistentemente para todos los ejemplos de antenas de alambre recto hasta el momento. No ha cambiado la ecuación, sigue siendo la misma. Lo único que hemos visto es que cada uno de estos parámetros, de esa intensidad de radiación o potencia radiada, va cambiando, ¿no? Es decir, dependiendo del tipo de antena, de las dimensiones, estos parámetros van cambiando y eso nos va definiendo directividades diferentes. Ya vimos de los ejemplos del dipolo infinitesimal que la directividad es 1.5. Esa directividad se conserva para los dipolos cortos. Sin embargo, para los dipolos de lambda en 2 ya cambia, es 1.67. Y cuando vemos ya los dipolos largos de n veces lambda, cambia. Además, vimos el ejemplo de los dipolos sobre un plano de tierra, ¿no? La directividad más pequeña, por ejemplo, para esos tipos de dipolos sobre un plano de tierra, ya sea horizontal o vertical, es de 3. Y lo que vemos es que dependiendo la geometría de la antena y la configuración o colocación del dipolo sobre un plano de tierra, ya sea que lo tenga o no, pues la directividad va a ir cambiando. Lo que no cambia es la ecuación general. Esta ecuación que le estoy poniendo aquí, esta ecuación se va conservando. Entonces esta ecuación general nos ha demostrado justamente que es tan general como que la podemos utilizar para cualquier tipo de antena. Y lo único que va cambiando son los parámetros de potencia, ya sea la intensidad de radiación, la dirección de máxima radiación y la potencia radiada. ¿Y esas de dónde salen? Bueno, pues de las ecuaciones generales, igual para las antenas. Esta densidad pues no es más que el producto cruz de intensidad de campo eléctrico por intensidad de campo magnético, es decir, el vector de Point. De tal manera que con estas ecuaciones generales que provienen de las ecuaciones de Maxwell podemos encontrar la intensidad de radiación y la potencia radiada, y a partir de estas dos, la directividad. Bueno, ¿qué significa en términos generales la directividad? Bueno, pues lo que nos identifica la directividad de manera muy general es como los elementos de radiación de esta antena, es decir, los términos de radiación, ya sea potencia o patrón de radiación, ya sea en una superficie, en un volumen o de manera numérica en términos de watts, cómo van a estar representados todos los parámetros de potencia en uno solo y de manera numérica, y que además este término de directividad lo podemos comparar con otras antenas. Entonces, este término de directividad no es otra cosa más que la representación de las características de radiación de la antena
en forma numérica. Y por eso básicamente se define como la intensidad de radiación en una dirección dada sobre la intensidad de radiación promedio en toda dirección. Es decir, las características del patrón de radiación de manera numérica y que se identifique de manera única con un solo número y de manera dimensional, que nos permita comparar entre cualquier tipo de antena. Si se acuerdan, cuando les mostraba un poco las figuras de los patrones de radiación, les mostraba justamente que cada uno de estos tipos de antena tendrán su ganancia. Bueno, ahorita vamos a ver que la ganancia y la directividad están íntimamente relacionadas una con otra, y además este término nos permite intercomparar entre los diferentes tipos de antenas. Bueno. Habiendo recordado entonces ya este tema de la directividad, que no es más que un cociente de intensidad de radiación sobre potencia radiada, pues vamos a ver un tema nuevo. Este tema nuevo básicamente se refiere a la eficiencia de una antena. Bueno, hasta el momento hemos visto potencias, hemos visto circuito equivalente de Thevenin, hemos visto intensidades de campo eléctrico, pero no hemos visto cómo se relacionan todos estos parámetros y su interacción con la línea de transmisión o con las características propias de construcción de la antena. Y es justamente lo que nos determina este término o este parámetro de eficiencia de una antena. Y entonces nos dice, la eficiencia de una antena toma en cuenta las pérdidas por desacoplamiento y pérdidas por conductividad y pérdidas de dieléctrico. Y entonces este término de eficiencia de antena, este E0, se conoce como eficiencia total de la antena. Y este término, eficiencia total de la antena, está construido a partir de tres parámetros diferentes. El primero es ER, y este ER básicamente relaciona al coeficiente de reflexión. Se llama así, eficiencia de reflexión. Y esta eficiencia de reflexión básicamente nos indica que va a ser la reflexión que va a existir entre la línea de transmisión y la antena. ¿Cómo vemos esto? Bueno, hay varias maneras de verlo. En el libro viene la figura 2.22 y nos identifica que habrá un coeficiente de reflexión en las terminales de la antena. En estas terminales de la antena, cuando se conecta con una línea de transmisión. Acá habrá una línea de transmisión con una impedancia característica, una Z0. Y, por supuesto, la antena tendrá su impedancia de antena, una Z, ¿no? El circuito equivalente de Thevenin. El desacoplamiento entre estas dos impedancias lo que va a originar es básicamente el coeficiente de reflexión. ¿Qué es esto? Pues la aplicación de lo que ya vieron en su curso de líneas de transmisión, ¿no? Básicamente en una línea de transmisión tenemos la línea de transmisión y tenemos una impedancia de carga. Del lado derecho y del lado izquierdo tenemos la línea de transmisión y la impedancia del generador. Bueno, del lado derecho regularmente vamos a reemplazar la impedancia de carga, esa ZL, la vamos a reemplazar por la impedancia de la antena. La antena se va a convertir en la carga, de tal manera que ese efecto de esa impedancia de carga en una línea de transmisión, que va a ser reemplazado por esta Z, nos va a dar como resultado un coeficiente de reflexión. Y se acuerdan un poco de sus clases de líneas de transmisión, este coeficiente de reflexión, esta gamma, está en términos justamente de la impedancia característica de la línea de transmisión de Z0 y la impedancia de carga. ¿Quién es la impedancia de carga? Bueno, pues aquí la vamos a reemplazar. Esta ecuación general de las líneas de transmisión la vamos a reemplazar por la impedancia de entrada de la antena. Entonces nos dice que esta eficiencia de reflexión va a considerar justamente
este coeficiente de reflexión, ¿no? Entonces es importantísimo que recordemos un poco de nuestras clases de líneas de transmisión para poder entender esto. Bueno, eso en la figura 2.2 del libro. Yo les mostré de alguna manera algunas figuritas también, les mostré esto, ¿no? Y les decía, bueno, que este es un circuito equivalente de Thevenin y que estábamos omitiendo la línea de transmisión porque estamos conectando directamente al generador con la antena. Sin embargo, aquí en medio debería de estar insertada la línea de transmisión. Aquí debería estar una línea de transmisión y esa línea de transmisión tendrá sus parámetros principales, que será la Z0, su constante de propagación, tendrá pérdidas, tendrá una velocidad de propagación, etcétera. Tendrá todos los parámetros propios de la línea de transmisión. Pero el circuito equivalente de Thevenin se omite por facilidad. Sin embargo, sí es importante en este punto donde nos encontramos que para esta eficiencia de reflexión consideremos que esta gama surge del desacoplamiento entre la antena y la línea de transmisión. Entonces, esta famosa escuela de desacoplamiento se refiere justamente a esto, a esta gama. Bueno, después viene otro parámetro que se conoce como S. Y este S es la eficiencia de conducción. Entonces, básicamente, esta eficiencia de conducción va a estar relacionada con la conductividad del conductor que se está utilizando para construir la antena. Esta conductividad, hasta el momento lo hemos considerado que es un conductor eléctricamente perfecto. Y entonces esta conductividad tiende a infinito. Sin embargo, en la realidad eso no ocurre. No tenemos conductores eléctricamente perfectos en la realidad. Existen los superconductores, ¿no? Pero la mayoría de las antenas las construimos ya sea de cobre, de aluminio, de acero inoxidable o de algún otro metal similar. El que más se utiliza, digamos por facilidad, es el cobre. Y el cobre tendrá una conductividad específica, 5.7 por 10 a la 6 o 10 a la 7, no recuerdo bien ahorita, pero por supuesto no es un valor que nos lleve infinito, es un valor sí muy grande, pero cada metal tendrá una conductividad dada, y esta conductividad la podemos determinar, o esta eficiencia de conducción la podemos determinar a partir de este parámetro de conductividad del metal que estamos utilizando para construir la antena y por supuesto de la geometría que estamos utilizando. Es decir, si utilizamos una antena de tipo alambre recto, bueno, pues el alambre será un cilindro sólido y ahí tendríamos que determinar, por ejemplo, o utilizar, por ejemplo, el radio o el diámetro de ese alambre para determinar la conductividad de ese alambre con esa longitud, con una característica específica de geometría. Bueno, esa es la eficiencia de conducción. Y finalmente viene otro término que se llama ED, y esta es la eficiencia del dieléctrico. Bueno, la eficiencia del dieléctrico resulta que no en todas las antenas aplica. Solamente aplicará en aquellas antenas que involucren un dieléctrico con una constante dieléctrica diferente a la del espacio libre. ¿A qué tipo de antenas me refiero? Bueno, hay muchos tipos, pero los más comunes son los siguientes. Déjenme les muestro este tipo de antenas. Cuando vimos los tipos de antenas, les platicaba de este tipo de antenas, por ejemplo, antenas de parche, ¿no? Ya sé que hablamos de un parche rectangular, parche circular o un dipolo. En todos ellos la característica es que habrá un depósito de cobre, por ejemplo, sobre un dieléctrico. El dieléctrico puede ser de cualquier tipo, puede ser dioil, puede ser de Fe4, puede ser baquelita, es decir, el dieléctrico que se considera.
No sé si en sus clases del semestre pasado vieron la construcción de líneas de transmisión con tarjetas de circuito impreso, conocidas como microcinta o microstrip. Bueno, acá ocurre algo similar, es decir, tenemos antenas que podemos construir con este tipo de estructura, es decir, un sustrato, un dieléctrico y luego un depósito de cobre. Y esto termina siendo un parche, y por supuesto aquí la constante dieléctrica de este dieléctrico, la epsilon R, pues será diferente la unidad. Y en esos casos, bueno, pues resulta que entonces este término de eficiencia del dieléctrico estará directamente relacionada con el sustrato que está involucrado, con el dieléctrico que está involucrado en la geometría de la antena. Y por supuesto, no todas las antenas involucran un dieléctrico. Pero en las que sí, bueno, habrá que considerar. Bueno, resulta que estos dos términos, estos últimos términos, si los pongo ahí en color verde, tanto la eficiencia de conducción y la eficiencia del dieléctrico, regularmente van anclados uno al otro. ¿Por qué están anclados uno con el otro? Bueno, pues resulta que la geometría misma de la antena no permite que se separen. Es decir, si están construyendo una antena con una tarjeta de circuito impreso, no hay manera de que quiten el cobre, midan la característica del cobre y después lo regresen y quieran medir solamente la del dieléctrico. Bueno, la antena en su funcionamiento normal involucra a los dos, es decir, la geometría y construcción de la antena involucra tanto la conductividad del elemento conductor como el dieléctrico. Y entonces estos dos términos, eficiencia de conducción y eficiencia del dieléctrico, regularmente se determina de manera experimental. Y este término mezclado, eficiencia de conducción y eficiencia del dieléctrico, regularmente se le llama como SD. Y se crea un nuevo término que se llama eficiencia de radiación. Este término mezclado, que es conducción y dieléctricos, al final le podemos llamar SD o eficiencia de radiación. Y esta eficiencia de radiación, que está aquí en esta ecuación 27, ¿no? Ya pueden ver que la eficiencia total de la antena es de 0, y está construido a partir de la eficiencia de radiación y de la eficiencia de reflexión. Entonces estos dos parámetros, eficiencia de radiación y eficiencia de reflexión, nos van a determinar la eficiencia total de una antena. Ahora, la eficiencia de radiación, ¿cómo la determinamos? ¿Vale? Su nombre lo dice. Por supuesto, aparte de que consideremos la conducción y el dieléctrico, el término radiación nos va a involucrar las pérdidas relacionadas a esto. ¿Qué es esto? Pues básicamente esta eficiencia de radiación vamos a poder determinarla a partir de la resistencia de radiación. Esta ecuación ya la hemos encontrado a través de las ecuaciones de Maxwell y los vectores potenciales magnéticos o eléctricos, y hemos encontrado estas ecuaciones. Por ejemplo, les voy a mostrar o les voy a resaltar estas, ¿no? La del dipolo infinitesimal y la del dipolo corto, ¿no? Y veíamos que cada una tendría características diferentes en la resistencia de radiación. Sin embargo, también existe una manera, digamos, teórica general a través del circuito equivalente de Thevenin, que es esto. Entonces, esta otra ecuación, que podemos determinar la resistencia de radiación a partir de la potencia radiada y la corriente o la distribución de corriente en esa antena. Es decir, 2 veces la potencia radiada sobre la magnitud de la corriente que fluye por esa resistencia de radiación al cuadrado. Y con eso podemos determinar esta resistencia de radiación, ¿no? Esto, por un lado, esta eficiencia de radiación la calculamos con esta RR. Pero también involucramos pues a las pérdidas. Estas pérdidas que ya vimos, que será de conducción y del dieléctrico, la podemos determinar con esta RL. Entonces, la eficiencia de radiación incluye la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. ¿Quién es la resistencia de pérdidas? Bueno, hace un rato hablaba
de la impedancia de entrada de la antena, esta ZA. Bueno, resulta que la ZA del circuito equivalente de Thevenin nos dice que está construida a partir de la resistencia de radiación más la resistencia de pérdidas más la parte compleja, la reactancia de la antena, o TXA. Esa es la impedancia de la antena. ¿Vale? Resulta que este término de resistencia de pérdidas de la impedancia de la antena es el que vamos a utilizar en esta ecuación. Esta RL es la que se menciona acá, esta resistencia de pérdidas. Y esta va a depender exclusivamente de la geometría de la antena, porque esta RL es la que nos va a involucrar a la eficiencia de conducción y a la eficiencia del dieléctrico. Estas dos pérdidas están metidas aquí. Y va a depender de la antena. El autor en el libro nos da un ejemplo muy simple. Nos dice, supongamos una antena de alambre y nos dice que la parte resistiva de esa antena, de la impedancia de entrada de esa antena, va a estar considerando únicamente la resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas. Y es lo que nos dice aquí, RA es RR más RL. Y esta es la resistencia justamente de la impedancia de entrada de la antena. Ahora, ya sabemos que RR es la resistencia de radiación y hay varias maneras de calcular. Sin embargo, para una antena de alambre, donde no hay un dieléctrico, pues podemos calcular la RL, es decir, este término RL lo podemos calcular de diferentes maneras y va a depender de la geometría y de la frecuencia de operación de la antena. Y nos da dos maneras de calcular y nos dice que la resistencia a corriente directa, RDC, va a ser 1 sobre la conductividad de este alambre por L, la longitud total del dipolo, sobre el área, en este caso de la sección transversal de ese alambre. Y con eso podemos calcular esta resistencia a corriente directa, este RADC, que será una de las partes que con las que esté construida esta resistencia de pérdidas. Si se fijan aquí, lo interesante es que ya nos empiezan a mostrar las ecuaciones que depende principalmente de la conductividad y por supuesto también de la estructura de la antena. Vean el siguiente caso. Dice, ok, no todas las antenas funcionan ADC, hay unas que sí y hay otras que no. Y particularmente, cuando no estamos hablando de electrostática o magnetostática, pues estaremos hablando de campos variantes en el tiempo. Y eso nos lleva a análisis, por ejemplo, de alta frecuencia. Y entonces, cuando hablamos de análisis de alta frecuencia, entonces ya no hablamos de resistencia a corriente directa, hablamos de resistencia de alta frecuencia, RHF, High Frequency. Y aquí nos indica que la ecuación va a cambiar. Sin embargo, vean que esta ecuación está construida de dos partes. 1 sobre P multiplicado por RS. ¿Quién es RS? Bueno, este término RS no es más que la resistencia superficial, la famosa resistencia skin o el efecto pelicular. Seguramente este concepto lo vieron desde su primer curso de electromagnetismo en campos y ondas. Ahí se ve todo el tema de condiciones de frontera, se ve las características de los conductores. Y cuando se ven las características de los conductores y cómo en la electrostática y la magnetostática se aplica todo esto, y posteriormente con variaciones temporales, surge este efecto pelicular. Esto se retoma posteriormente en líneas de transmisión para determinar la resistencia o la parte resistiva del circuito equivalente de una línea de transmisión. Esta RS pues no es más que
la resistencia del efecto pelicular. ¿Cómo se escribe eso? Pues con esta ecuación, que incluye la frecuencia angular omega, la permeabilidad del medio, en este caso será únicamente la del espacio libre, y después la conductividad, ¿no? Se fijan, ya apareció otra vez la conductividad. Ya sea que estemos hablando de la resistencia en corriente directa para la magnetostática o electrostática, o la conductividad para la resistencia de alta frecuencia para campos variantes en el tiempo, es decir, el electromagnetismo. Y además nos incluye uno en P. ¿Quién es P? Pues P es el perímetro del conductor, es decir, la geometría de la antena. Pues como pueden ver, considera la geometría de la antena y las características eléctricas, en este caso, del conductor. Y por eso nos hace referencia aquí. Voy a tratar de borrar todo esto. Y voy a resaltar lo siguiente. Estas ecuaciones que nos muestra aquí son solamente válidas para una antena de alambre. Por supuesto, estas resistencias de pérdidas, esta RL, que la podemos calcular con estas ecuaciones, van a ser solamente para una antena de alambre. Pero si estuviéramos hablando de otro tipo de antenas, pues tendríamos que considerar más parámetros. Supongamos que vamos a hacer una antena de tipo parche, ¿eh? La antena de tipo parche, pues tendríamos que regresar un poco a los anales de líneas de transmisión y ver la particularidad del cálculo de los parámetros por unidad de longitud de las líneas de transmisión del tipo microcinto. Bueno. Entonces ahí está, el tema de eficiencia de radiación, este parámetro SD, que no es más que un subparámetro de la eficiencia total de la antena, lo podemos calcular a través de esta ecuación, ¿no? Resistencia de radiación y resistencia de pérdidas. Resistencia de pérdidas a partir de las características de la construcción de la antena, geometría y las eléctricas. Estamos hablando de un solo alambre, pues solamente las del conductor. Si estuviéramos hablando de una antena de tipo parche, donde incluye un substrato, tendríamos que incluir las características del substrato. Bueno. Y todo esto, bueno, pues está relacionado con este famoso circuito equivalente de Thevenin, pero tendríamos que involucrar pues a la línea de transmisión, ¿no? Ahí en medio, entre el generador y la antena. ¿Cómo lo vemos eso? Pues tendríamos que verlo de esta manera. Observen, tenemos de un lado el generador, con su impedancia característica del generador. Después tenemos a la línea de transmisión, que será caracterizada por la Z0, pero también por la constante de propagación, ¿no? Y todo lo que más involucra ahí. Y finalmente, bueno, pues la antena. Y la antena que incluye resistencia de pérdidas, parte reactiva de la impedancia de entrada y la resistencia de radiación. Esta a su vez pues va a ser utilizada para determinar la potencia total radial. Bueno, quiero que observen algo muy interesante, porque cuando hablábamos de la eficiencia total de la antena, esta E0, esta E0 está construida a partir de varias eficiencias, ¿no? La eficiencia de reflexión, ¿no? Después de la eficiencia de radiación, SD. Hacemos un poquito la ecuación, que sería esta ecuación 26. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar aquí particularmente? Pues resulta que este término, eficiencia de reflexión, ¿de dónde viene?
pues viene de la potencia reflejada entre la línea de transmisión y la antena, ¿no? En este punto, en estas terminales de la antena va a haber una potencia reflejada, y esta potencia reflejada básicamente se va a observar como una gama, un coeficiente de reflexión. Pero esta es la interacción entre la línea de transmisión y la antena. En tanto que el otro término, eficiencia de radiación, estos dos subtérminos estarán relacionados con ¿qué? Con la resistencia de pérdidas y la resistencia de radiación. ¿De qué dependen estos? De la geometría y los materiales con los que se construye la antena. Y con esto se determina la eficiencia total de una antena. Por supuesto, todo esto que les estoy platicando, ya les había dicho en la sección 18 del libro. Bueno, vamos a ver ahora cómo aplicamos esta eficiencia total de la antena, sobre todo para determinar la ganancia de una antena. Bueno, resulta que la ganancia de una antena pues no es más que la relación de la intensidad de radiación sobre la potencia de entrada. ¿Qué es la potencia de entrada? La potencia que efectivamente está aceptando la antena en sus terminales. Y esto es lo que nos dice aquí. La ganancia relaciona la intensidad de radiación y la eficiencia de una antena. Sí, acá hay como que la eficiencia, que no estamos hablando de la potencia de entrada. Pues sí, efectivamente estamos hablando de la eficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que esta potencia de entrada a la antena, ¿de qué depende? Pues depende de qué tanta se está reflejando. ¿Cómo determinamos esto? Pues determinamos a través de el coeficiente de reflexión y a través de la eficiencia de radiación, esta SB. ¿No? Y por eso entonces se indica que la ganancia de una antena involucra estos dos parámetros. ¿Qué es esto? Pues la eficiencia de una antena. La eficiencia de reflexión es el desacoplamiento entre la línea de transmisión y la antena, y las características propias de eficiencia de radiación de una antena. Y por eso habla de eficiencia de la antena a través de la potencia de entrada aceptada a la antena. Y por eso nos dice que entonces va a ser esta ecuación. Si recordáramos un poco cuál es la ecuación de la directividad es en esencia la misma ecuación. Es 4 veces pi, la intensidad de radiación máxima, con la radiación, por supuesto, en teta y en phi. Pero aquí se está dividiendo por la potencia radiada. Entonces resulta que estas dos ecuaciones se parecen muchísimo. Lo único que cambia, en esencia, es este término. En una se utilizará la potencia de entrada y en otra se utilizará la potencia radiada. No son lo mismo. ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, pues en este circuito muy sencillo que ven aquí, la potencia total radiada es esta. Esta viene del vector de Poynting, ¿no? En tanto que la potencia de entrada pues es la que tenemos en las terminales de la antena, ¿no? De tal manera que la potencia de entrada es la corriente que fluye por esta malla, particularmente por la resistencia de radiación, al cuadrado multiplicado por la parte resistiva de la impedancia de entrada de la antena, es decir, RL más RR. Es decir, esto fluye a estos dos. Entonces, como pueden ver, no es lo mismo la potencia total radiada que la potencia de entrada de la antena. Son dos cosas diferentes.
La potencia total radiada dependerá exclusivamente de la resistencia de radiación, en tanto que la potencia de entrada depende de la corriente, de la resistencia de pérdidas y de la resistencia de radiación. Entonces, no son lo mismo. Y esa es la gran diferencia entre una y otra. En una se utiliza, la directiva utiliza la potencia radiada y la ganancia la potencia de entrada. Entonces, cuando hablamos de potencia de entrada, hablamos de eficiencia de una antena. Y ya hablamos de todo lo que está alrededor de la antena, particularmente la línea de transmisión y las características de construcción de la antena. Y entonces nos dice, en la mayoría de los casos se trata con la ganancia relativa definida como la relación entre la ganancia de potencia en una dirección dada entre la ganancia de potencia de una antena referida en su dirección de referencia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues esto regularmente lo vamos a hacer como referencia a una antena isotrópica. Porque la mayoría de las veces cuando pongamos este término de ganancia, lo vamos a poner en términos de dBs, en términos de decibeles, respecto de una antena isotrópica. ¿Cómo sé eso? Bueno, pues ese es uno de los parámetros con los que regularmente los fabricantes venden las antenas. Dicen, bueno, la ganancia de una antena en dBs referenciada a una isotrópica tiene este valor. Déjenme les muestro justamente otra vez esta imagen de los patrones de radiación de diferentes tipos de antenas, directivas, por ejemplo. Y todas estas, observen, están en dBis, todas ellas. Entonces, este parámetro de dBis, que es la ganancia de la antena, la ganancia total de la antena, nos permite comparar entre todas ellas, porque todas están referenciadas a un radiador isotrópico. Y no es más que esto. Y entonces lo que nos dice aquí, si una fuente isotrópica sí perece, entonces la potencia de entrada de una fuente isotrópica, la ecuación 32. Y esta regularmente se conoce como la ganancia referida a una antena isotrópica. Vale. Ahí depende del autor, algunos lo llaman GI, algunos otros solamente G. Muchos lo dejan sin unidades, la mayoría de los fabricantes lo pone en estos términos, es decir, sin unidades, pero en términos logarítmicos. Y entonces nos dice, si no se establece dirección, se toma la dirección de máxima radiación. Y esto es lo que hacíamos acá con la directividad, ¿no? La intensidad de radiación la determinábamos con la intensidad de radiación en la dirección de máxima radiación. Para los dipolos de alambre recto, con longitudes menores a una vez lambda, la mayoría tiene su dirección de máxima radiación en pi medio, es decir, en 90 grados. Y entonces, a partir de eso, podemos determinar la directividad. Bueno, aquí cuando apliquemos entonces este término de ganancia, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar la dirección de máxima radiación, porque cuando relacionemos la potencia radiada, también requeriremos definir en qué punto. Es decir, esta potencia radiada, si se acuerdan, proviene de la densidad de potencia promedio en el tiempo, de la W, y en este caso es una integral, pero tenemos que definir la dirección de máxima radiación. Porque la W pues no es más que la potencia, los watts, en un área determinada, en una dirección determinada. Entonces esta potencia radiada tendríamos que definirla en la dirección de máxima radiación. ¿Qué más incluye? Bueno, pues incluye lo que acabamos de platicar, la potencia de entrada y la eficiencia de radiación, este SB. Y la eficiencia de radiación, de acuerdo a lo que acabamos de ver, pues no es más que el cociente de la resistencia de radiación sobre la resistencia de pérdidas más la resistencia de radiación.
Con esta ecuación determinamos esta eficiencia de radiación. Quiero que observen algo muy interesante. Bueno, después de hacer un poco de manipulaciones respecto de la directividad, entonces decimos que la ganancia en términos de un ángulo de elevación y un ángulo de azimut del signo de θ y φ, pues básicamente la podemos igualar con la directividad. Pues resulta que habrá diferentes condiciones a donde podemos, o habrá condiciones específicas donde podemos decir que si la eficiencia de radiación es unitaria, esta eficiencia de radiación que se calcula con esta ecuación, si esta es unitaria, entonces la ganancia y la directividad son iguales. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues eso lo logramos la mayoría de las veces eliminando o reduciendo al mínimo la resistencia de pérdidas. De tal manera que si la resistencia de radiación sobre la resistencia de radiación termina siendo 1 o un valor muy similar a 1, bueno, pues entonces en este caso podemos decir que la ganancia y la directividad es la misma. Y por lo tanto también podemos hacer las otras igualdades, es decir, la ganancia en la dirección de máxima radiación también va a ser actividad en la dirección de máxima radiación, conocida como de cero, que hemos calculado ya en los ejemplos de las antenas de alambre recto. Y lo único que se va a involucrar ahora pues es la famosa eficiencia de radiación, ¿no? De tal manera que si esta eficiencia de radiación la complementamos con la eficiencia de acoplamiento, esta eficiencia de acoplamiento que considera a la gamma, es decir, el desacoplamiento entre la línea de transmisión y la antena, vamos a tener un término nuevo que se va a denotar ganancia realizada. Entonces vamos a crear un término nuevo que se va a llamar ganancia realizada, y esta ganancia realizada no es más que, otra vez, es una ganancia respecto de una directividad máxima, pero en este caso vamos a involucrar a E0. ¿Quién es E0? Pues E0 resulta que es la eficiencia total de una antena. Y esta eficiencia total de una antena pues considera todos los parámetros, ¿no? E0 no es más que la eficiencia de reflexión y la eficiencia de radiación. Sí. Se nos está acabando la sesión de este Meet. Pues voy a dejar de presentarlos aquí. Les voy a pedir que por favor nos pasemos a la sala alterna.